La mañana de Herrera en Cope Melilla la hacemos como todos los lunes hablando del espacio portavoces, y en esta ocasión es el turno de Somos Melilla. Tenemos en el estudio a Amina Azmani, que además ha venido siendo día festivo en el Ayuntamiento de Santa Rita, que está cerrado, y oiga, y además recién vuelto de su luna de miel, que ante todo enhorabuena por su Muchísimas matrimonio. gracias, muchísimas gracias. Muy cortita se ha hecho la luna de miel. Bueno, yo le agradezco que hoy esté con nosotros porque es cierto que el Ayuntamiento está cerrado, es Santa Rita, y bueno, es día que se podía haber alargado un poquito más su luna de miel, pero aquí está con nosotros. Señor Azmani, entramos en materia. Tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Vamos a tener esta semana una visita de una delegación de europarlamentarios que vienen el 22 y el 23 de mayo. ¿Qué espera de esta visita? Que sirva para algo, para Melilla, ¿no? Pues espero poco, tristemente lo tengo que decir, objetivamente, espero poco porque normalmente las visitas que se cursan y que vienen a la ciudad de manos de los partidos nacionales, pues en función de quien ostenta el poder, pues vienen para decir una cosa u otra, hacer poco, pero decir mucho. Y pongo el ejemplo de cada vez que viene un ministro a esta ciudad, tenemos un gobierno de la ciudad autónoma que lo único que hace es cerrar puertas y lanzar los trastos. Y cuando viene algún parlamentario del Partido Popular, pues viene aquí para hacer lo propio con el gobierno, con la delegación del gobierno. Entonces, nos esperamos una visita con un marcado carácter partidista, pues para decir que los del PP son muy buenos y que los del PSOE son muy malos. Y cuando vienen los del PSOE, pues lo mismo, ¿no? Que ellos son muy buenos y que los del Partido Popular son muy malos. Mientras tanto, pues los melillenses, a la espera de que alguien desde Madrid, desde las instituciones del Estado y de Bruselas, pues tengan la dignidad y la decencia de responder a nuestras demandas, porque creo que Melilla ha aportado muchísimo, muchísimo al conjunto de la nación, incluso a nivel europeo. Somos frontera europea en el sur, hemos aportado mucho en lo social, en lo económico, en lo militar al conjunto de la nación, y creo que hay una deuda histórica de esas instituciones con un territorio que lamentablemente nos tratan como simples números. Para Europa, para España, somos 85.000 habitantes, el 0,00000 de un porcentaje en el que, insisto, creo que es injusto que nos traten de esta manera cuando somos ciudadanos españoles, que abrazamos a España como nadie y que exigimos un trato igualitario con respecto al conjunto de la nación. A mí lo que más me duele de todo esto es ver a los dirigentes locales plegarse, abrir los brazos a esa forma de hacer política de desprecio por parte de las instituciones del Estado. Creo que cualquier político melillense tiene que llevar por bandera Melilla, y por encima de todo tiene que estar Melilla, y no los intereses de sus jefes en Madrid. Y lo dice alguien que ha militado en un partido nacional y que es muy consciente de que desde Madrid nos ven con mucha distancia, muchísima, incluso más que, por ejemplo, lo que sufren los canarios y los ciudadanos de Baleares. Por tanto, espero poco. Desde luego nosotros somos Melilla como partido regionalista y localista que defiende a Melilla por encima de todo, sin partidismo. Pues aprovecharemos esa visita para decir públicamente que vengan con algo bajo el brazo y no solo para lanzarse los trastos. Entendemos también que dentro de la ruta que le organicen a los europarlamentarios se encontrará la frontera, porque es el lugar al que todos acuden, ¿no? Y fíjense que tenemos a la vuelta de la esquina la operación Paso del Estrecho, y que el año pasado vivimos colas de melillenses, no de pasajeros de la OPE, los cuales tenían más fluidez las colas que de la OPE, sino que ciudadanos melillenses que pretendían cruzar al otro lado, hacia Marruecos, sufrieron colas de hasta 14 horas. Sí. O sea, que se dice fácil, ¿eh? Yo lo he vivido. Y se dice pronto. Entonces, ¿cree que nos servirá para algo de cara a la OPE? O sea, ¿o volveremos a tener el mismo problema que la tenemos a vuelta de la esquina, que empieza en junio? Lo mismo. Sí, fíjate, no hace falta que esperar a la OPE para esas colas interminables. Solo hay que ver cómo reacciona las diferentes autoridades, hablamos de gobierno de la ciudad y delegada del gobierno, delegación del gobierno, sobre el montaje del dispositivo necesario para, digamos, aliviar esas colas monumentales y ese bloqueo insoportable. ¿Sabes cuándo se van a poner a poner sombras, a limpiar, a decentar la zona? En plena operación Paso del Estrecho. Todos sabemos cuándo empieza la OPE, con un año de antelación. O sea, han tenido un año perfectamente para habilitar zonas de sombra, para habilitar un puesto de enfermería, para poner baños públicos, además, infraestructuras que deberían de quedar permanentemente para todos los melillenses durante el resto del año. Pues no lo hacen, no hay previsión, no hay planificación. Aprovecharán la última semana en pleno caos a ponerse a hacer reformas. Por tanto, no hay una voluntad clara de abordar esta situación, porque sabemos que la OPE al final no es una decisión que tengamos
tenemos que tomar los melillenses, porque esto forma parte de cuestiones estratégicas de carácter nacional e internacional, entre dos países. Melilla evidentemente está en ese punto geoestratégico, como punto de tránsito de pasajeros, pero oigan, hay elementos, hay herramientas que pueden aliviar esa situación. ¿Por qué no la reapertura de Farjana? La delegada del gobierno hace una omisión clarísima, alarmante, dolorosa sobre este tema. Señora delegada del gobierno, dígale a su ministro del Interior y a su ministro de Exteriores que pongan en la agenda que tienen con Marruecos la necesidad de reabrir el puesto de Farjana. Melilla ya hizo sus reformas. En estos micrófonos ya ha dicho que no, que por ahora no. ¿Ves? Pero porque no le da la gana. Está previsto por pero porque ahora. no le da la gana. A mí me consta al otro lado de la frontera que Marruecos no tiene ningún problema en habilitar esos puestos fronterizos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente no les afecta, no les perjudica en su día a día. En cambio a los melillenses pues es un auténtico calvario. E insisto, Farjana, habilitarlo como un paso para melillenses, exclusivamente, ya que está la OPE, los extranjeros que necesariamente tienen que pasar por el único puesto fronterizo legalmente reconocido, o sea, paso fronterizo, pues oigan, habiliten Farjana para los melillenses, porque está claro que varios chinos no va a volver a abrir, porque nadie quiere volver al comercio atípico por todo lo que ello representa, pero no hay esa voluntad y además que lo de la frontera inteligente es otra falsa. Es decir, que me digan a mí en qué ha favorecido la frontera inteligente, excepto en cuestiones de seguridad. Agilidad, ninguna. Incluso se han habilitado bastantes puestos para identificación inteligente y no están funcionando al 100%. En algunos puntos hay 3 y solo funciona a veces 1. Es decir, bueno, pues que nos lo explique la delegada del gobierno. Esto me recuerda que igual que cuando el Partido Popular gobernaba, y lo mismo hace el Partido Socialista sobre el transporte marítimo, ¿no? Es decir, cada vez que gobierna uno, tenemos el mejor contrato de la historia, pues lo mismo con la frontera. Cada vez que gobernamos nosotros, tenemos la mejor gestión fronteriza. Y es mentira. Es mentira porque realmente nadie quiere coger el toro por los cuernos, alzar la voz y molestar a sus jefes en Madrid. Bueno, usted ya me lo ha puesto sobre la mesa, contrato marítimo que viene dando problemas desde que entró en vigor. Ahora el Partido Popular está acusando a la delegada del gobierno que de forma unilateral haya decidido cambiar frecuencias de Motril hacia Almería, por lo que también afectará de cara a la OPE, pasajeros que están ilocalizables, que ya tienen su billete para la OPE y que, bueno, pues vaticinan que esto va a ser un poco un caos, ¿no? ¿Cuál es la solución para el contrato marítimo? Porque no sabemos muy bien ya esta línea de Motril y de Almería. Cuando al final pasemos las frecuencias de Motril hacia Almería, saldrá una plataforma de afectados por Almería. Bueno, a ver, el tema del transporte es un problema endémico en esta ciudad y tiene un único responsable. Y esa responsabilidad tiene un nombre, se llama desidia. Tenemos 2 bloques políticos que cuando están en el poder se niegan a coordinarse. Esto es como lo del hospital comarcal, o mejor dicho, el nuevo hospital universitario, los problemas en materia educativa, es decir, materia fronteriza, es decir, cuestiones que deben de ser de ciudad, de Estado, en las que las fuerzas políticas de carácter estatal, que son los que aspiran a gobernar en Moncloa, tienen que sentarse y coordinarse. Y, sin embargo, tenemos una delegada del gobierno que saca pecho presumiendo del mayor contrato de la historia. Yo puedo decir que es el mejor contrato de la historia, pero ¿para quién? Para las navieras, no para los melillenses, porque es el más costoso de la historia. Y, sin embargo, hemos pasado de 24 rotaciones a la mitad. Eso no es para sacar pecho. Eso es para sacarle los colores. Y, al mismo tiempo, pues enfrente tenemos un Partido Popular que ejerce el oportunismo político. Es decir, oiga, señor presidente de la ciudad, usted es la máxima autoridad de Melilla. Usted es el primer representante de los melillenses. ¿De verdad que usted, en todas las herramientas que le habilita el Estado y nuestro marco constitucional, solo se le ha ocurrido mandar una cartita al ministro de Transporte? Oiga, usted tiene en el arco parlamentario, usted tiene la mitad del Congreso, prácticamente. El Senado tiene una mayoría absoluta considerable. Oiga, usted es presidente autonómico, usted presidió la Cámara Autonómica del Senado. Oiga, plántese en Madrid, tienda las manos a los partidos que queremos defender a Melilla todos a una, que estamos dispuestos a ir con usted, plantarnos en Madrid y exigir que se nos deje de tratar como ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera. Nuestra autovía y nuestra autopista es el mar y el avión. Y si el gobierno del Estado nos menosprecia en esas cuestiones, pues nosotros tenemos que buscar herramientas y mecanismos para defendernos. Pero bueno, pues tenemos un señor Imbroda que solo asoma la patita para decir qué malos son los del PSOE. Y los del PSOE, qué malos son los del PP que juegan al bloqueo. Oiga, que no se trata de ideologías o de partidismo, se trata de la calidad de vida de los melillenses. Y estoy harto de decírselo en los plenos, en las comisiones. Oigan,
en este tema tenemos que ir todos a una. Cruzar el estrecho y ir a defender los intereses de los melillenses, porque es un calvario. Nuestra economía depende de ello. Nuestra calidad de vida depende de ello. Y queremos que vengan facultativos, queremos que vengan estudiantes. Pues que es imposible porque es muy difícil conciliar sus necesidades con un transporte que es muy limitado, muy deficiente y que encima tiene una falta de calidad en muchísimos aspectos. Desde luego, el hachazo que le han metido al trayecto con Almería, pues me parece incomprensible. Una línea estratégica, además, que conecta con la autovía del Mediterráneo, que nos da conexiones con el resto del territorio nacional. No entendemos cómo se han cargado esa línea a los fines de semana. Y con respecto al avión, no sé qué opinión le merece el hecho de que Ciudad Autónoma esté valorando contratar a un equipo de ingenieros aeronáuticos para estudiar el sistema de aproximación de los aviones de nuestro aeropuerto. No es competencia nuestra, es una más que asumimos por, ante la necesidad, ¿no? Porque es muy necesario. Sí, el problema de ese informe de ingeniero aeronáutico, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que se convertirá en un arma partidista. Cuando se terminen las conclusiones, el gobierno de la ciudad lo utilizará como un arma contra la delegada del gobierno y contra el Partido Socialista que está en el Estado. ¿Qué hará en consecuencia el Partido Socialista y la delegada del gobierno? Cerrarse en banda y dirá que no admiten pues sugerencias y consejos por parte de un gobierno, del Partido Popular, en fin, lo de siempre. Si aquí antes de que se ponga en marcha cualquier mecanismo, lo que primero hay que hacer es sentarse para coordinar, para llegar a un mínimo de acuerdos, para marcar una hoja de rutas, para calendarizar esa hoja de rutas. Tenemos que sentarnos todos y decir, señores, el aeropuerto es una cuestión estratégica que tiene que estar por encima de diferencias políticas y partidistas. Señores del Partido Socialista, del Partido Popular, de Coalición por Melilla, de Vox, de Somos Melilla, vamos a sentarnos todos y decir, señores, ¿cuál es el objetivo? ¿Ampliar la pista? Vayamos todos a una. Eso el Estado lo verá y verá que desde Melilla sale un mensaje de unidad y no de confrontación. Y estoy convencidísimo que eso abrirá muchísimas puertas y consolidará nuestras reivindicaciones. Eso lo hacen los canarios, independientemente del partido que sean. Lo hacen los andaluces. Juanma Moreno se reúne con el Partido Socialista de Andalucía y se van a Madrid a defender todos a una, al margen de que luego en el Parlamento pues se lancen los trastos, pero se van a Madrid a defender lo suyo. Paje en Castilla-La Mancha, el Partido Socialista le planta cara al Partido Socialista en las Cortes Generales. Y así casi todos los territorios. En Melilla no. En Melilla tenemos un cáncer, que hay que decirlo alto y claro, que es el partidismo rancio que perjudica a nuestra ciudad. Y aquí durante muchísimos años ahora nos han dicho que es que los enemigos de Melilla los tenemos al otro lado de la frontera, que hay elementos y agentes externos que quieren acabar con nuestra ciudad. Mentira. Algunos nos lo hemos creído durante un tiempo, ¿eh? El enemigo está en casa. Durante muchísimo tiempo se nos ha dicho que viene el lobo, y resulta que el lobo lo tenemos en Melilla, lo tenemos en casa, lo tenemos concretamente en el Palacio de la Asamblea. Y es una clase dirigente, una clase gobernante que ha priorizado otras cuestiones por encima del interés general de los melillenses. Yo siempre he dicho la frase de Pepe Mejuquiano que dice que el poder no cambia a las personas. El poder lo que hace verdaderamente es mostrar el verdadero rostro de esas personas. Y es lo que tenemos, a gobernantes que la oposición dicen una cosa, pero cuando llegan al poder hacer todo lo contrario. Pues lamentablemente hay que asumir ya que el mayor daño causado a esta ciudad durante décadas no viene de elementos externos ni agente externo, viene de su propio gobernante durante muchísimo tiempo. Señor Azmani, Melilla dice que el presidente de la ciudad ha dicho en concreto que la conferencia de presidentes que tendrá lugar el próximo día 6 no vale para nada. Bueno, por esa misma regla podemos decir que todas las conferencias de presidentes que ha convocado el señor Rajoy tampoco han servido para nada. Es que duele. ¿Ves? Es que estas cosas son las que duelen. Pero señor Imbroda, usted ya que está en su último ciclo político, usted no está para dar palmaditas al señor Feijóo o a su jefe de turno. O sea, usted como presidente autonómico no va a ir a una conferencia de presidentes del partido. Usted va a la conferencia de presidentes autonómicos. Y es una oportunidad clarísima de decir delante de todos los demás presidentes, oigan, Melilla es España, Melilla es Europa y por tanto queremos un trato igualitario y menos discriminación. Esa es la oportunidad que tiene el presidente de todos los melillenses. Oiga, es el único espacio, de los pocos espacios en los que a Melilla se sienta en igualdad de condiciones junto a los demás territorios. Oiga, utilice, parlamente en esa comisión, levante la voz, reivindique los derechos de los melillenses. Por lo menos salga usted desahogado y que los melillenses, aunque tengamos diferentes opiniones con respecto a otros, nos sintamos orgullosos de que el presidente de todos los melillenses, con el que discrepamos en muchas cuestiones y en otras no,
pues haya dado la cara por los ciudadanos. ¿Qué esperanza me da un presidente que dice que va a ir, o sea, antes de ir a la reunión, oiga, no hay nada que hacer, eso no sirve para nada? Pues oiga, pues evidentemente, pues ya sabemos claramente que eso no va a servir nada para los melillenses. ¿Por qué? Porque nuestro presidente está en otras cuestiones, está en ir a por Sánchez. Oiga, mira, si Sánchez no es santo de devoción de muchísima gente, si lo sabemos, comete muchísimos errores, pero es que usted no tiene que estar en esa dinámica. Ya llegarán las elecciones, ya llegará la campaña electoral en que usted podrá confrontar y decir que Sánchez es el peor del mundo. Pero ahora mismo usted tiene que defender los intereses de los melillenses. Pero bueno, también es verdad que esto tiene mucho que ver con que el señor Imbroda está en su último ciclo de la vida política, no lo digo yo, es una evidencia, además lo dice él mismo, por tanto, poco nos podemos esperar de alguien pues, que está prácticamente despidiéndose de la política. Y eso en su partido se huele. Y cuando la gente huele sangre, pues ya vemos las consecuencias, ¿no? Y hay unas guerras internas, una tensión que se vive, que se palpa, que se huele a distancia. Por tanto, ahí están todos preparando a ver quién va a asumir las riendas del Partido Popular por encima del futuro de la ciudad. Porque he dicho claramente que este Partido Popular es irreconocible. Siempre hemos achacado al PP algo que es innato, ¿no? Y es el enchufismo, el amiguismo, el compadreo. Pero hay algo que yo objetivamente tengo que reconocer, y es la habilidad que tiene el Partido Popular de poder manejar las instituciones, de poder coordinarlas, de la capacidad que tiene para gestionar. Pero en esta legislatura no es irreconocible. Descoordinación, improvisación, falta de atención a la demanda de los ciudadanos, una prepotencia y arrogancia que incluso militantes del propio Partido Popular reconocen y dicen, es que los consejeros están por encima del bien y del mal, se sienten que están por encima del bien y del mal. ¿Y a qué cree que se debe? Pues se debe, insisto, a ese cansancio del líder político, que es al final el que marca el rumbo. Hay una falta de liderazgo considerable y eso hay que sumar ese miedo de ver quién va a asumir esa rienda. Porque una cosa es que Imbroda sea el que tire del carro, pero Imbroda de ahora no tiene nada que ver con el Imbroda de antes, desde luego. Y luego pues a esa guerra fratricida que estamos prácticamente en la antesala de ver quién asume esa dirección en el gobierno. Yo pensé que el Partido Popular, después de pasar por el trance de estar en la oposición, pues iba a hacerles reflexionar, aprender y decir, oiga, pues en un gesto de humildad reconocemos nuestros errores y pedimos una oportunidad para volver al poder y arreglar las cosas y hacer mejor gestión pública. Y sin embargo, parece ser que esos 4 años en la oposición les han hecho aprender lo peor, porque han llegado con ansias de arrasar con todo, de pisotear a todos y encima de mentir, porque las mentiras son considerables. Y te lo dice un diputado que tiene un solo escaño, porque no dio tiempo a más, que no para de tenderles las manos en las comisiones para apoyar las cuestiones sensatas y de sentido común. Pero es difícil. A mí me lo dijo Imbroda en un pleno. Me dijo, todo lo que usted plantee en esta asamblea no va a salir adelante. Es decir, cuando alguien te dice eso, ya te demuestra que no hay ninguna gana de generar ni unidad, ni consenso, ni defender los intereses de los melillenses. Tenemos a un presidente pues cansado, agotado, que yo creo que está casi porque, más que por mérito, sino por demérito, porque demérito de quien gobernaba en la anterior legislatura, que hay que reconocer, no se hicieron bien las cosas. El Partido Socialista y Coalición por Melilla puso la alfombra roja para que este gobierno volviese al poder. Yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban, y te lo dice alguien que estuvo hablando con ellos y que ellos tenían muy claro que no iban a sacar la mayoría absoluta, y lo lograron. Y ahora pues tenemos lamentablemente un gobierno, pues no, es que son muchos términos los que pueden calificar, y desde el respeto pues quiero decir claramente que es un gobierno que ha perdido el norte y que no prioriza los intereses de los melillenses. Y no paro de reunirme con colectivos, con entidades referentes de nuestra ciudad y sobre todo con vecinos, y te lo dicen. Los consejeros no atienden a las llamadas, no contestan a los mensajes de WhatsApp, de vez en cuando prometen algo pero casi nunca cumplen, y me temo que nos veremos abocados a una legislatura fallida en cuanto a resolución de los problemas de los melillenses. Aquí se pondrán las pilas cuando queden 6 meses para las elecciones, como siempre, y yo creo que el Partido Popular se equivoca. Melilla ha despertado, ya no es la Melilla del voto por correo, ya no es la Melilla que se cree los últimos mensajes, ya no es la Melilla de la amnesia colectiva. Yo creo que los melillenses están cansados de no tener agua a las 24 horas del día, de no tener las calles limpias, de tener problemas de transporte, de unos transportes carísimos, de tener deficiencias prácticamente en casi todos los barrios, y ya no van a permitir ninguna más. Por tanto,
estoy convencidísimo de que si esta es la dinámica, el Partido Popular sufrirá un golpe considerable en las próximas elecciones, porque los melillenses no van a premiar la desidia, no la van a premiar. Y creo que sería lo sensato, desde luego. Y fíjate que tienen tiempo, ¿eh? Dentro de un mes y pico haremos 2 años de legislatura el Ecuador. Todavía tiene margen de 2 años para rectificar y defender los intereses de los melillenses. Señor Azmani, antes estábamos hablando del el cruce de acusaciones que se ha dado en diversos temas entre delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma. La última que hemos tenido, aunque ha sido entre Ciudad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la que incluso ya ha anunciado el Gobierno que va a interponer denuncia contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Quién tiene la responsabilidad del agua? Ahora mismo la tiene Ciudad Autónoma, pero durante muchos años ha sido de Confederación Hidrográfica. ¿Se puede lavar las manos de esta manera la Confederación? Bueno, la Confederación Hidrográfica se ha reído de los melillenses durante muchísimo tiempo, pero también hay que decir claramente que lo ha hecho en connivencia con la permisividad del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Es que parece que el señor Imola ha llegado antes de ayer. No, vamos a ver, el Partido Popular y el Gobierno de la Ciudad lleva gobernando esta ciudad prácticamente 3 décadas. Y durante las 3 décadas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la que ha gestionado el agua en esta ciudad. ¿Por qué no se alzaba la voz desde el principio? ¿Por qué se ha permitido ese desprecio? Porque se permite que la desaladora sufra tantas deficiencias y no tenga ni tan siquiera elementos de repuesto y tengamos que esperar a veces semanas para que lleguen los repuestos a la ciudad. Porque se ha permitido esa gestión tan deficiente del pantano de las Adelfas. El pantano de las Adelfas costó una millonada y supuestamente es un pantano para reforzar el sistema hídrico de nuestra ciudad en caso de emergencia o cortes de agua. Jamás se ha conectado a la red de distribución de agua en nuestra ciudad. ¿Sabéis para qué sirve? Ahí hay un par de bungalows y ahí se están haciendo kayak y actividades de ocio de determinadas personas que desde luego no tienen nada que ver con el interés general de los ciudadanos. Por tanto, la Ciudad Autónoma ha actuado con connivencia. Ha sido permisible, colaboradora necesaria de esta desidia. Ahora vienen las madres mías. Pues oiga, todo lo que sea denunciar la dejadez y el abandono por parte del Estado, aquí estaremos, somos Melilla, para apoyarla. Pero desde luego la Ciudad Autónoma lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y si la Confederación pasa de nosotros, elevar el torno y evidentemente subir a instancias mayores, ministerios, cortes generales, para exigir que los melillenses en pleno siglo XXI no tenemos agua a las 24 horas del día. También, por cierto, un consejo al señor Quevedo, al señor Imbroda. ¿Qué es eso de que vamos a tener agua mineral en el grifo? Es decir, claro, si la Confederación Hidrográfica incumple, miente, nos falta el respeto, pues desde luego lo que hicieron ellos prometiendo esto hace unos meses era una falta de respeto. Por tanto, yo es que cuando ellos critican a la Confederación, yo también veo en la actitud de este gobierno pues formas de proceder muy similares a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que es generar falsa expectativa a los melillenses cuando aquí no queremos agua de mineral, por lo menos agua corriente y de calidad las 24 horas del día, por lo menos. Y lamentablemente no se han hecho las reformas que se tienen que hacer, no se han hecho las obras a tiempo, se han priorizado otras cuestiones. Si la red de distribución de agua se hubiese hecho prácticamente hace 2 décadas, hoy los melillenses no tendríamos tantas averías, tantas roturas y tantos problemas que tenemos actualmente. Y desde luego el módulo de la desaladora, el 4.º módulo, pues necesita de esa reforma integral, necesita de esa inversión pública que esperemos que el Estado cumpla. Señora delegada del Gobierno, si usted dice que le duele Melilla y que le preocupa Melilla, pues póngase las pilas, presione a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, hable con el Ministerio para que esa inversión se agilice. Sí, desde luego, si dinero hay, aquí lo que falta es voluntad política. Esto me recuerda a lo del hospital. Si el hospital se podía haber zanjado en cuestión de semanas, pero como son 2 administraciones enfrentadas a un nivel monumental, pues les da exactamente igual que en esta ciudad haya problemas que incluso, o sea, personas que incluso mueran por el desbordamiento que sufre la sanidad antes de agilizar la apertura del nuevo hospital universitario. Y lo digo alto y claro, hay quien me dice, pero es que es un mensaje alarmista. No, alarmista no, es un mensaje realista. En esta ciudad muere gente. ¿Por qué muere gente? Pues porque se hacen diagnósticos tardíos. ¿Por qué hay diagnósticos tardíos? Porque faltan facultativos, porque faltan profesionales. ¿A eso a qué se debe? Pues se debe a que hay 2 administraciones que se ponen la zancada unos a otros. Y me da igual que se llame Partido Popular que se llame Partido Socialista. Durante décadas se ha jugado con la vida de las personas. Y hablamos en este caso de la sanidad, que es un derecho básico fundamental en esta ciudad. Aquí nos dicen prácticamente, bueno, nos invitan a irnos a coger la avioneta, el barco o el avión,
como alternativa a esa deficiencia que hay en esta ciudad que se tiene que haber resuelto hace muchísimo tiempo. De verdad, 18 años para construir un hospital, Sara. Pero es que esto lo dices en cualquier autonomía y se lleva la mano a la cabeza. En Ceuta se puso la piedra prácticamente con un día de diferencia con respecto a Melilla. En 9 años se inauguró el hospital de Ceuta. Melilla llevamos el doble y todavía no se ha producido la apertura. ¿De quién es la culpa? ¿De los ciudadanos? No, ¿qué va? ¿De los profesionales? Tampoco. ¿De quién? De los dirigentes. Y por Moncloa han pasado 2 partidos nacionales que se llaman Partido Popular y Partido Socialista. Es cierto que unos han jugado al bloqueo, otros menos, pero la responsabilidad es colectiva. Y en estos momentos, en estas semanas, también se ha jugado al bloqueo. Y de luego es indecente. Yo por eso apelo a que los melillenses abran los ojos. Abran los ojos y que exijamos nuestros derechos. Nosotros pagamos nuestros impuestos. La Constitución nos da unos deberes y unas obligaciones. Y también es obligación de la ciudadanía no esperar a cada 4 años para votar, sino antes, día a día, exigir a los gobernantes en la calle, en las redes sociales, donde proceda, que cumplan con sus obligaciones, porque ellos se supone que están al servicio de los ciudadanos y no al servicio de ellos mismos. Un poco por concluir, porque estamos ya casi fuera de tiempo, señor Razmani, pero retomando el tema del agua y lo que usted me decía, que hay dinero, lo que debe haber es voluntad, que no tenemos agua las 24 horas del día. ¿Con qué ojos mira Somos Melilla un tema que ha levantado muchas ampollas, que son los 340 millones de euros que el Gobierno de España destinará a Marruecos para una macrodesaladora? ¿Con qué ojos se puede mirar teniendo la situación que tenemos en nuestra ciudad? Pues es indecente, y te lo dice alguien que aboga por la cooperación, por la bilateralidad entre dos naciones que son vecinos y que están condenados a entenderse. Pero es indignante que a mí me digan desde Madrid que bueno, que es que no hay presupuestos, estamos con prórrogas y por tanto no se pueden aprobar nuevas partidas presupuestarias pues para atender las necesidades de Melilla, y sin embargo coja el Estado y nos diga ahora mismo que es que va a invertir 340 millones de euros en montar una desaladora al otro lado del país vecino. Desde luego la culpa no es de Marruecos, eso está claro, la culpa es de nuestras autoridades. Y es verdad que Marruecos también tiende la mano. Los problemas con la Dana, pues vimos a Cuerpo de Bomberos participando activamente en las ayudas en Valencia. También hemos visto con el apagón Marruecos suministrando electricidad a España. Evidentemente esa cooperación tiene que existir, igual que nosotros apoyamos y salimos nuestros cuerpos de emergencia a defender, a ayudar en el terremoto de Marrakech. Pero oigan, es que una cuestión que se llama prioridad. Tienes que atender las necesidades de tu territorio, sin descartar la necesidad de cooperación al desarrollo que hacen todos los países, todos, de izquierda, de derecha, ultras, conservadores, comunistas, todos, en todos los países hay cooperación al desarrollo. Pero Melilla nos sentimos totalmente abandonados. ¿Cómo se va a invertir más dinero en la provincia de Nador? Hablamos dinero, recursos de España, y en cambio en Melilla tenemos que estar a la espera de si se aprueban o no los presupuestos. Pues oiga, pues eso desde luego es un desprecio alto y claro. En esto es en lo que yo exijo al presidente de la ciudad autónoma que alce la voz, pero no delante de un micrófono o en un periódico o en unas... No, tiene que ir usted a Moncloa, tiene usted que plantarse en las Cortes Generales, que el conjunto de la nación sepan cómo se nos maltrata a los melillenses una y otra vez por parte de un gobierno que no nos prioriza. Y bueno, a ver si algún día el señor Imbroda reacciona, y si no, pues confiemos en que dentro de poquito pues se produzca un cambio en la ciudad y tengamos fuerzas políticas gobernando Melilla y que sepan anteponer el interés general de los ciudadanos. Yo echo mucho en falta al señor Imbroda de la UPM, el que decía que no nos mande Madrid y que Melilla está por encima de todo. Ese carácter es el que necesita el presidente de la ciudad. Y lamentablemente pues se le olvidó, y aquello ya es historia. Pues señor Razmani, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a Amin Azmani, presidente de Somos Melilla. Gracias por acudir a este portavoces y volveremos a tenerlo pues cuando vuelva a tocarle el turno y actualicemos los asuntos de los que hemos hablado y otros que nos han quedado pendientes. Muchísimas gracias. A ti es y será un placer.